Capítulo 1. La esposa excelente. ¿Quién la hallará? La esposa que yo fui. ¿Sumisa? ¿Yo ser una esposa sumisa? Con un grito airado agarré mi Biblia y la arrojé directamente hacia mi amigo de largos años. Ed y su esposa, Jackie, nos habían testificado a mi esposo Stanford y a mí por semanas. Ed acababa de mostrarme Primera de Pedro 3:5, que dice: porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Él no tuvo que esperar mucho tiempo para ver mi reacción. De todas las cosas que yo quería hacer en mi vida, ser sumisa no era una de ellas. Afortunadamente ese incidente ocurrió hace unos 15 años, aunque el recuerdo todavía es vívido. Este incidente representó el punto de vista acerca de la sumisión que yo tenía en ese momento. Sin embargo, no mucho tiempo después llegué a ser cristiana y sometí mi vida al Señor Jesucristo y a mi esposo. Alma, otra buena amiga, comentó una vez, después de haber oído mi testimonio, que mi conversión fue como la sumisión de la mujer regañona. Ella tenía razón, pero déjame empezar desde el principio. Mis padres me amaban y me complacían como hija única. Era bien consentida. Imagínense mi sorpresa cuando al tener 19 años, mi enamorado del colegio y yo nos casamos, y yo descubrí que no todo se centraba en mí. Yo era egoísta, terca e iracunda. En retrospectiva, yo sé que si Stanford no hubiese estado lo suficiente enamorado de mí como para llevarse conmigo, nuestro matrimonio hubiera terminado en las primeras etapas. Yo pensaba equivocadamente que casarme y tener hijos me haría feliz. Es cierto que me calmó por un tiempo, pero muy pronto estaba buscando algo más. Buscaba felicidad en las organizaciones comunitarias, la educación, el empleo y en las fiestas. Cada una de estas cosas me entretuvo por un rato, pero siempre deseaba algo más. No podía estar satisfecha. A través del tiempo decidí comprometerme en una carrera. Estaba segura de que una carrera resolvería mis problemas. Por tanto, comencé un posgrado en la profesión de enfermería y llegué a ser maestra de enfermeras en una universidad local. Disfruté mucho enseñar enfermería, pero mis intenciones estaban centradas en cómo complacerme a mí misma y seguir mi carrera. Muy pronto, mi matrimonio empezó a derrumbarse. Me había convertido en una feminista total, quien iba a dejar su marca en el mundo a mi manera. Casi al mismo tiempo en que yo empecé a enseñar, empezamos a construir la casa de nuestros sueños, la cual era de estilo victoriano, amarilla de 2 pisos y con terraza en 3 de sus lados. Después de unos meses nos enteramos de que el contratista nos estaba robando grandes cantidades de dinero. Nos quedamos con una casa incompleta que tenía más de $15,000 en deudas contra la propiedad. Yo traté de escaparme de la creciente presión tomando y yendo a fiestas. Por fin decidí que lo que realmente necesitaba era la libertad. En secreto, empecé a hacer planes para abandonar a mi familia. Ya que Stanford era mucho más estable que yo, justifiqué en mi mente que dejaría a los niños con él. Afortunadamente para mí, Dios tenía otro plan. Dios intervino mandando a 3 personas a mi vida. Una fue la que ahora es mi querida amiga Katrina, con quien compartía una oficina en la universidad. Me sentía como si estuviera encadenada al apóstol Pablo. Me burlaba de su fe cristiana y le gritaba cuando intentaba hablarme del Señor. Ella se fue a casa llorando más de una vez por mi culpa. Fue mientras compartía una oficina con Katrina que el Señor mandó de vuelta a Ed y a Jackie a Atlanta. Renovamos nuestra amistad que había comenzado en la universidad hacía muchos años, pero admito que tenías dudas acerca de ellos, porque había oído rumores de que los dos eran religiosos. Era la verdad. Entre ellos y Katrina no había cómo escapar de las conversaciones acerca de Dios y su palabra. Traída bajo convicción, mientras mis planes para dejar a mi familia se desarrollaban, me puse más y más inquieta. Pronto empecé a tener ataques de ansiedad y lo que el mundo llama ataques de pánico. Ahogar mi dolor emocional con el alcohol solo me dejó aún más deprimida y ansiosa. Ed me seguía diciendo que debía orar y leer el Evangelio de Juan,
Por fin, de pura desesperación, seguí su consejo. Ya me estaba desquiciando y pensé que necesitaba ayuda psiquiátrica. No hice una cita porque sabía que las medicinas que el psiquiatra me recetaría no me dejarían llevar a cabo mi trabajo como instructora de enfermeras. Stanford insistió, pensando que muy pronto me sacarían de la casa en una camisa de fuerza. Por fin estuve de acuerdo en ir, pero con una condición. Primero Stanford tenía que dejarme hablar con un pastor de una iglesia local. Él estaba renuente, pero consintió. Empezamos a asistir a una iglesia local con nuestros amigos Jackie y Ed. Durante ese tiempo leí el Evangelio de Juan una y otra vez. La mayor parte de lo que leía ya lo sabía y creía. Jesús era Dios, el único Salvador y el que había muerto en una cruz para pagar la pena por mis pecados. Me habían enseñado estas cosas cuando era niña, pero no conocía a Dios personalmente. Aunque quería, no sabía cómo. Pero una noche, mientras Stanford estaba en el trabajo y nuestros niños Ana y David estaban dormidos, yo estaba en la cama leyendo el libro de Juan, como lo había hecho muchas noches, pero esta sería diferente. Cuando llegué a Juan 14 leí lo que se habían convertido en las familiares palabras de Jesús. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. Juan 14:14. Dije en voz alta, eso no es verdad. He estado pidiéndole y pidiéndole que me quite la ansiedad, que nos devuelva nuestro dinero que nos robó el contratista y que reconstruya nuestro matrimonio. Él no había hecho ninguna de estas cosas. Pero me acordé que Ed me decía, sigue leyendo, Marta, sigue leyendo. Entonces leí el versículo otra vez, esta vez el versículo entero. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Juan 14:14. De repente entendí. Todas mis oraciones habían sido egocéntricas. Nada de lo que yo quería era para la gloria de Dios. Incliné mi rostro en sumisión y recibí a Cristo como mi Salvador y Señor. Confesar mis pecados tomó un largo rato. Después oré. Señor, ahora sé que tú tienes el poder de quitar mi ansiedad, pero si no lo haces, tú eres quien decide. Yo quiero que mi vida te glorifique a ti. Apagué la luz y me dormí. La siguiente mañana, en vez de la ansiedad que por meses había estado inundándome, me desperté con un sentido increíble de la paz de Dios. Me levanté y crucé la habitación. Hice una pausa para encender la luz y pensé, mi vida jamás será la misma. Por fin había encontrado lo que buscaba. Jesucristo, no yo, era el Señor de mi vida. ¿Cómo cambió mi vida? Mi vida ha cambiado dramáticamente a causa de todo lo que he aprendido a través de los años acerca de cómo ser una esposa piadosa. Me gustaría decirle que ahora soy la esposa perfecta. Por supuesto que no es así, pero Dios me ha dado un deseo profundo de ser la esposa que Él desea que yo sea, y aunque fallo miserablemente, Él está en el proceso de moldearme en esa dirección. Dios no solo me ha dado amor profundo por mi esposo, sino también una pasión por su palabra, y para enseñar a las mujeres más jóvenes a cómo ser la esposa excelente descrita en las Escrituras. Por la gracia de Dios, este libro es mi labor de amor para usted. Mi oración es que Dios le dé a usted el mismo amor por Cristo y su palabra, y el mismo deseo de hacer su voluntad que Él me ha dado a mí. La voluntad de Dios para cada esposa. La voluntad de Dios para cada esposa cristiana es que su ministerio más importante sea hacia su esposo. Génesis 2:18. Después de la relación personal de una esposa con el Señor Jesucristo, nada más debe tener mayor prioridad. Su esposo debe ser el beneficiario principal del tiempo y la energía suya, no el recipiente de lo que le resta al fin del día. No importa si su esposo es fiel cristiano o un incrédulo. Dios desea que toda mujer cristiana sea una esposa piadosa, una esposa excelente. Esta verdad es tan importante para Dios que Él la ha revelado clara y completamente en su palabra. La Biblia, en realidad, las Escrituras son suficientes para promover la sabiduría que las esposas necesitan para vivir la vida cristiana.
Uno de los pasajes más importantes que tiene que ver con la voluntad de Dios para la esposa cristiana es Proverbios 31. Note que en este capítulo de Proverbios están las palabras del rey Lemuel, que le enseñó su madre, Proverbios 31:1. En el versículo 10, el rey Lemuel pregunta: Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente la de las piedras preciosas. ¿Quién puede encontrar una esposa excelente? ¿Qué es una esposa excelente? ¿Cómo se reconoce? ¿Cómo es ella? ¿Qué hace? Estas preguntas y más se contestan en Proverbios 31, 10, 31. Mi vida ha cambiado radicalmente por la aplicación de este pasaje y de otros, porque Dios me dio un corazón obediente a su palabra y su voluntad para mi vida. Me estoy convirtiendo en la esposa piadosa que Dios quiere que sea. Él puede hacer lo mismo en su vida si usted es cristiana. Usted puede, con la ayuda de Dios, llegar a ser una esposa piadosa, una esposa excelente. Ese es el propósito de este libro, que usted primeramente considere lo que significa ser una esposa excelente y luego se comprometa fielmente hacia ese fin, para que sea la esposa que Dios quiere que sea. El propósito de este capítulo es darle una idea de lo que una esposa excelente es, con la esperanza de que usted también se convierta en una. Empecemos viendo las características de la esposa excelente. En Proverbios 31, versículos 10 al 31, Dios describe 20 características de una esposa excelente. Cuando estas características o excelencias se desarrollan en una mujer, su vida empieza a glorificar a Dios, como una bella flor que refleja la gloria de la creación de Dios, a la luz del sol de la mañana. Una esposa excelente refleja la gloria de Dios por sus actitudes y acciones. Tal vez ella se parezca a esto. La esposa excelente es respetuosa a su esposo, confiable, bondadosa, teme al Señor, prudente, bienaventurada por sus hijos, alabada, no temerosa, trabaja con sus manos, sabia, generosa, buena hacia su esposo, de valor excepcional. ¿Qué reflejo glorioso de Dios es una mujer cristiana? ¿Qué reflejo glorioso de Dios es una mujer mientras desarrolla su ministerio como una esposa piadosa? Debe preguntarse a sí misma, ¿son estas las cualidades que deseo en mi vida? Si la respuesta es sí, tal vez esté pensando, ¿pero quién puede ser tan excelente? Muchas mujeres tienen el deseo de ser la esposa excelente de Proverbios 31, solo que no piensan que sea posible, especialmente para ellas. Sin embargo, estas 20 características pueden caracterizar la vida de cualquier mujer cristiana. Estas cualidades se mencionan en Proverbios como verdades generales. Cualquier mujer cristiana que las conoce y está consciente de que las debe obedecer con la ayuda del Espíritu Santo, puede llegar a ser una mujer piadosa, una esposa excelente. Su ministerio puede crecer bajo la mano sustentadora de un Dios amoroso y fiel, porque, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Cité 2 de Pedro 1:3. Dios ha llamado a cada esposa cristiana a su excelencia. Cualquier flor puede brotar cuando es atendida por la mano de Dios. La responsabilidad de una esposa es aprender a poner su confianza en la fidelidad de Dios y en su palabra, hacer lo que Él dice. Ella puede llegar a ser lo que Él quiere que sea si ella hace lo que Él quiere. No hay otra forma, pero antes que nada hay un problema grande que enfrentar. El problema del pecado. El pecado es la única cosa que puede impedir que una mujer se transforme en una esposa piadosa. El pecado es rebelión, una transgresión contra cualquiera de las normas de Dios. Primera de Juan 3:4. Es no confiar ni obedecer lo que la palabra de Dios dice. El pecado es querer hacer las cosas a su manera y no a la manera de Dios. Es presumir que Dios le ayudará aun cuando rechace sus verdades. El pecado es pensar que ella puede vivir sin la ayuda de Dios. La mala noticia es que hay un montón de formas de pecar. La buena es que Dios mismo ha provisto un remedio para el pecado.
Al que no conoció pecado, Jesucristo, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia en él. Cité 2 Corintios 5:21. Cuando una esposa confía en Jesucristo como su Salvador y Señor, Él la salva de su pecado, Él la libra del dominio mortal del pecado. Ella ya no es una esclava del pecado. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Romanos 6:6. El Señor Jesús lo puso así: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Juan 8:34-36. Hay ayuda disponible para la esposa en su lucha contra el pecado. La ayuda que las esposas necesitan. Si una esposa es verdaderamente cristiana, Dios ha provisto todo lo que ella necesita para la vida y la piedad. Dios ha roto el dominio del pecado en su vida y le ha dado el poder sobrenatural del Espíritu Santo que mora en ella, para hacerla capaz de obedecer su palabra y someterse a su voluntad. En los capítulos siguientes vamos a examinar los detalles específicos de lo que Dios nos dice en su palabra y cómo aplicar a nuestras vidas y matrimonios lo que aprendemos. Además, Jesús dijo a sus discípulos que no se preocuparan porque Dios el Padre mandaría ayuda. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará con vosotros. Juan 14:16-17. Si esto es verdad, y lo es, si el Señor Jesucristo es su Salvador, entonces las esposas no tienen excusa. Una esposa cristiana no tiene excusa porque Dios ha provisto de manera abundante para su batalla contra el pecado. Su Dios amoroso, misericordioso y santo ha provisto todo lo que ella necesita para llegar a ser una esposa piadosa, para llegar a ser la esposa excelente que Dios quiere que sea. Y aun cuando ella falle y puede ser perdonada, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:9. La única pregunta que resta es: ¿estás lista para empezar? Si está lista, entonces puede inclinar su rostro y confesar a Dios que no ha sido la esposa que Dios quiere que sea. Pídale a Dios que la ayude por medio de su gracia a llegar a ser la esposa excelente que Él quiere que sea. Quizás desee hacer una oración como la siguiente: Señor, admito que no he sido la esposa que tú deseas que yo sea. Necesito tu ayuda para llegar a ser esa esposa. Ahora yo me comprometo a que mi ministerio hacia mi esposo sea el ministerio principal de mi vida. Enséñame lo que necesito saber. Quiero que mi vida y mi relación con mi esposo te glorifiquen. En el nombre de Jesús. Amén. Si acaba de hacer esa oración con sinceridad, usted puede tener la confianza de que Dios la ha oído y va a contestar su oración, porque Primera de Juan 5:14 dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Fin del capítulo 1.